En este lugar, el Jordán, corregimiento de San Carlos, enclavado en lo más profundo de la subregión del Oriente Antioqueño, zona de los embalses, el paramilitar Carlos Mauricio García Franco, conocido con los alias Rodrigo Franco o Doble Cero, estableció su comandancia. Entre 1997 y 1998, Doble Cero sembró el terror aquí. Los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones, los desplazamientos y los despojos comenzaron a ser el pan de cada día. Primero, pues, uno debe pensar el por qué y el sin saber para dónde va a coger, sin plata, con niños, y saber que lo tiene que dejar todo, pues, porque a otro le dio la gana nada más. Yo de solo acordarme de ese día, yo lloro. Y nosotros ese día estábamos trabajando en el polideportivo. Yo tenía una maquinita para hacer raspados. Mi esposo venía con ella y en la entrada de la casa nos pararon a los dos y nos dijeron que nos teníamos que ir. Por estas tierras, sembradas de maíz, caña y frijol, se paseaba y pastaba el ganado, y también con tranquilidad, cientos de campesinos transitaban por sus caminos para llegar a sus lugares de trabajo. Uno de ellos era La Llore, una finca de propiedad de Justo Fernández, abuelo de Doble Cero, famosa por ser la mayor fuente de empleo del Jordán. Decenas de campesinos se movían entre sus diferentes cultivos. Arrieros iban y venían. La Llore fue escuela de trabajo agrícola y ganadero. Pero un día, todo esto comenzó a cambiar. La sangre se regó por la tierra. La zozobra y el miedo comenzaron a caminar por sus cultivos. La gente no quiso vivir más allí. Las botas de los campesinos se cambiaron por botas paramilitares, los azadones por fusiles y la tranquilidad por terror. El Oriente Antioqueño es una subregión dividida por sus dinámicas económicas y por sus intereses de tipo social. Podemos hablar de un Oriente cercano, integrado a los intereses y al desarrollo propio de Medellín, capital del departamento, y un Oriente lejano, caracterizado por su aislamiento geográfico, atraso y violencia generalizada. En el Oriente se destacan a su vez 4 zonas: altiplano, bosques, páramo y embalses. Es una región de alto interés para el Estado por la producción de energía, las aguas, la agroindustria y las posibilidades mineras. Es atravesada además por una de las vías más importantes del país, la autopista Medellín-Bogotá, de allí que se constituye también en eje vial de la nación. Todo este potencial y riquezas han atraído a los grupos armados ilegales, quienes se han disputado el territorio y han vulnerado los derechos de los habitantes de sus municipios. Pero en medio de este conflicto se han logrado configurar actores de importancia departamental, como el Movimiento Cívico de Oriente, que enfrentó el desplazamiento del Peñol, luchó por la equidad en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, las constituyentes y el Consejo de Alcaldes, quienes han debido tomar medidas ante la grave crisis humanitaria que afrontan sus gentes debido a la violencia. Este movimiento igualmente ha promovido el Laboratorio de Paz y ha impulsado proyectos estratégicos que le apuestan a la provincia del Oriente. Este territorio, frente al resto de las subregiones del departamento de Antioquia, es el único que tiene un plan estratégico a 15 años. En Oriente Antioqueño tenemos un instrumento, cuando menos identificado y formulado, que llamamos Plan Estratégico del Oriente Antioqueño, la posibilidad de que toda esa población que fue afectada por la guerra, cuando menos se identifique o haya una propuesta seria de identificarla, nombrarla, para de ahí en adelante restablecer sus derechos, no aparecen los planes. Pero volverlo un documento serio, donde tú dices, aquí los 120.000 ciudadanos que fueron sacados en un periodo de 10 años de sus tierras,
que pasaron eventualmente por las caseras municipales y que hoy gran cantidad de ellos están perdidos en las grandes ciudades del país, no aparecen como una propuesta seria de habilitación para que luego de tenerlos aquí digas, vamos a hacer un plan estratégico de desarrollo para los próximos 15 años. A mediados del siglo pasado, el Oriente experimentó la violencia bipartidista que se vivió en todo el territorio nacional. Específicamente, en el Jordán se vivieron las posturas radicales de los conservadores y los que no comulgaban con este partido fueron víctimas de ello. Entre los años 70 y 80 se comienzan a desarrollar los embalses Puchiná y Central San Carlos. Estas construcciones demandaron fuerza de trabajo, pero se desatendieron las necesidades sociales de las comunidades en el área de influencia de estos dos proyectos hidroeléctricos. En los años 80 hacen presencia en la zona grupos de guerrilla del ELN en principio y de las FARC un poco más adelante. Sus acciones se concentraron en llamar la atención de la opinión pública mediante la voladura de torres eléctricas y el constante bloqueo a la autopista Medellín-Bogotá, donde realizaban también secuestros masivos. Las acciones en los últimos años del Ejército Nacional han obligado a que los grupos ilegales de guerrillas se replieguen. Estos, como parte de su respuesta de guerra, han sembrado indiscriminadamente minas antipersonal, lo que ha convertido al oriente antioqueño, especialmente a municipios como San Francisco y Argelia, en los de mayor sembrado en el país de este tipo de artefactos, con graves consecuencias para su población campesina. Percibí que el conflicto en San Carlos comenzó a agudizarse en el año de 1998 con unas primeras masacres y unas primeras desapariciones de personas. Que San Carlos tiene alrededor de 250 personas desaparecidas, más de 400 personas asesinadas, víctimas de minas civiles alrededor de 70. Desde la personería se hizo un trabajo muy con las víctimas, muy de atención a las víctimas, de ayudarles a que les reconocieran sus derechos, de orientarlas, de asesorarlas jurídicamente y también yo diría, y siempre ha sido así, de hacerles un acompañamiento psicológico a ellas porque de todas maneras a uno un ser querido no se lo reparan ni se lo devuelven con nada. En 1977 aparecen las autodefensas en el oriente antioqueño, específicamente en el municipio de Sonsón, desde donde se expandieron a San Luis, San Francisco, El Carmen y La Unión. En 1997 irrumpe en la región el bloque Metro al mando de Doble Cero. Doble Cero o Rodrigo Franco eran los alias de Carlos Mauricio García Fernández, un ex militar destacado en su carrera al servicio de las Fuerzas Armadas de Colombia. De su exitosa hoja de vida en esta entidad, hacen parte varios cursos contra guerrilla en Estados Unidos y en el país. En 1988 se retira del ejército colombiano y casi de inmediato comienza a trabajar con Carlos y Fidel Castaño. A Doble Cero se le reconoce la desmembración de la estructura de Pablo Escobar en Medellín y la pacificación del Urabá antioqueño a sangre y fuego. Fue el responsable de gran parte de las masacres en esta región. Además, fue radical en su posición de no estar de acuerdo con el ingreso del narcotráfico a los grupos paramilitares, posición que lo llevó a no hacer parte de las desmovilizaciones de algunos de estos grupos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que sin duda le ganó la enemistad de sus propias estructuras, las mismas que en el año 2004 le asesinaron. Era un momento en que el Estado no hacía presencia en todas partes para poder contrarrestar el problema de violencia que había. Entonces, a pesar de que teníamos presencia de fuerza pública, de que el Estado como alcaldía estaba aquí, no era lo suficientemente fortalecida para poder llegar a todos los puntos donde se estaba presentando el conflicto. Dada su cercanía familiar con la finca La Llore
y por ende el conocimiento geográfico de la zona y de sus gentes, 00 estableció en el Jordán su centro de operaciones y luego en Cristales, municipio vecino de San Roque. Hoy gran parte de las exhumaciones que la Fiscalía General de la Nación efectúa en la zona se dan en territorio del Jordán. Muchos familiares han dado allí con el paradero de sus seres queridos. Los paramilitares acantonados en el Jordán y en San Carlos realizan homicidios selectivos, torturas, violaciones, despojos y desapariciones. Ese fue el padrastro, era el culpable, porque él fue el que la hizo matar. Nosotros, aquí arribitica había un arbolito, y yo trabajaba por aquí barriendo, y ahí lo encontraba yo todos los días sentado, pero yo no sabía qué estaba haciendo, y era pisteándolo a ellos. Y ellos mismos me dijeron que habían dicho, que les decía, que si ellos, pues, que era lo que pensaban con esa pelada, que si era que creían que no era una guerrillera y que les iba a hacer un mal, que siquiera que pensaban que se mantenía armada y uniformada. Y la mataron. Aguantaron 2 meses para matar a la niña. El proceso fue cuando ya comenzaron a hacer esos grupos de abrazos. Entonces ya comenzamos nosotros, ¿cierto?, a contar qué pasaba, qué me había pasado, aunque llorando contaba. Y ya nos pusimos en la expectativa. Llegó el momento en que nos encontramos con los desmovilizados a unas mesas de recepción, entonces nosotros ya le atacábamos a ellos mismos, que me dijeran a dónde estaban y que sí. Entonces a los que ya me vieron que yo me iba a morir porque yo me puse así, y yo me vi para morirme, entonces ya ellos me dijeron. Entonces yo ya me fui muy segura, ¿cierto? Porque conscientemente me dijo propiamente los que habían mandado. Para este momento están en la cárcel. La primera masacre perpetrada por los grupos paramilitares se dio en el Jordán el 22 de marzo de 1998, la segunda en octubre y la tercera en diciembre de ese mismo año. El siniestro saldo, 23 personas muertas en menos de 9 meses. Los caminos de veredas circundantes al Jordán, como La Holanda, El Tigre, La Luz y Tinajas, se convirtieron en fosas comunes y eran un verdadero calvario para quienes se veían obligados a transitar por allí. Aquí nunca en esos momentos de ellos llegó policía, ni llegó ejército, ni llegó absolutamente nada. Solo ellos, haciendo de las suyas para arriba y para abajo. La disculpa de ellos era que tenían que cuidar la subestación. Entonces aquí no. Y como que el día que el ejército venía, entonces ellos se perdían. En las masacres de octubre y diciembre de 1998, los paramilitares campearon por el municipio de San Carlos como si fueran la autoridad misma. Con lista en mano, iban casa en casa sacando gente. La policía, acuartelada en la inspección, no hizo nada para defender a los sancarlitanos. Los paramilitares, en su última incursión a la cabecera de San Carlos, 19 de diciembre de 1998, destruyeron además la sede de la Caja Agraria y de Edatel, dejando a la comunidad herida moralmente y absolutamente incomunicada. Afirmando que sus víctimas eran auxiliadores de la guerrilla, los paramilitares cegaron la vida de líderes sociales, maestros, campesinos. No es fácil, en medio de tanto dolor, rencor y desasosiego, pensar en el futuro. Para ello es inminente que el Estado dé respuestas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, restitución y garantía de no repetición a las comunidades de San Carlos y el Jordán. Si no hay verdad, no hay justicia, y en San Carlos y el Jordán la impunidad aún campea por sus calles.
Uno dice que están muy parecidos al resto del país, en un escenario de alta expectativa, de propuesta de acciones importantes de reparación de parte del Estado y otros sectores de la sociedad, pero que no se resuelve, que no alcanza a identificar primero, a formalizar la magnitud de la población civil afectada por la guerra. Uno dice que una largada importante en un proceso de reparación, de verdad, justicia y reparación, lo primero que debiera tener cualquier territorio es identificar lo que pasó. Y uno dice que tanto todas las familias desplazadas de este territorio, todas las familias que perdieron algún ser querido, todas las personas que sufrieron amenazas, todas las organizaciones sociales que vieron resquebrajada su propuesta de liderazgo y de ciudadanía, y toda la institucionalidad pública que también se vio afectada por la guerra, eso en números y en magnitud de la afectación o el daño causado no se tiene. En cuanto a la reparación, se ha avanzado en lo que tiene que ver con la administrativa, pero están por resolver también los derechos a la restitución y garantía de no repetición de los hechos violentos. Pues mira, sinceramente yo no sé, a nosotros no nos han dicho nada. Sí le han ayudado a mucha gente con semillas, con muchas cosas, con ganado, y mucha gente ha retornado por eso, pero no sé si el municipio de pronto tenga que ver, o como en el caso mío, que por sí solos volvieron a retornar. Entonces ojalá pues que el gobierno sí se ponga la mano en el corazón y de verdad. A ver, yo digo también una cosa, que hay mucha gente que no ha sido desplazada y está recibiendo las ayudas de los que sí somos desplazados. Entonces que el gobierno, por favor, que investiguen de verdad a ver quiénes son los desplazados y quiénes no. Eso es muy fácil de saberlo. Aquí, cerca de la Alcaldía Municipal de San Carlos, en lo que hace más de 10 años fue el cuartel de los paramilitares, funciona el Comité de Acercamiento para la Reconciliación, CARE, iniciativa de la concejala Pastora Mira, afectada también por la violencia, pero empeñada en que a futuro estos hechos no se repitan en su municipio. Con el voluntariado de algunas mujeres sancarlitanas se busca sanar las heridas y recuperar la confianza. Esto se hace en forma voluntaria. Nosotros convocamos, hacemos una convocatoria para hacer una tertulia. La gente en realidad hay veces no cabe acá, porque se tiene pues una acogida muy buena, porque hacemos círculos de convivencia, hacemos, como les dije ahora, tertulias donde cada quien dice qué le pasó, cómo se siente, expresa todo su dolor o toda su alegría de ya haber podido transformar ese dolor, que igual el dolor no se acaba, la idea es como transformarlo. El primer encuentro que se hizo víctimas y victimarios fue en el parque. Ellos hablaban, fue como una de las primeras reparaciones simbólicas que se hicieron aquí en el municipio, que era que ellos expresaban como, cierto, lo que habían hecho, unos de sus delitos, y pedían perdón públicamente. Entonces eso de una u otra forma los fue acercando un poco. La verdad sea dicha, deja claro que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, restitución y garantía de no repetición son una condición previa a la reconciliación. Hubo algo muy importante, y es que primero que todo, primero ni siquiera se reconocían las víctimas. Pero las víctimas ya han venido reconocimiento por el mismo esfuerzo de ellas mismas, no porque el Estado, por muy querido, pues nos haya reconocido, es por el mismo esfuerzo de las mismas víctimas, por el esfuerzo de muchas instituciones ONGs que acompañaron a estas víctimas para que empezaran mínimamente a hablar, porque primero no se atrevía uno a decir siquiera que era víctima. Hoy podemos hablar de eso, pero porque nos han hecho acompañamientos ONGs o otras instituciones.
pero también ha sido una lucha para que el mismo Estado reconozca a las víctimas. Las víctimas, se hablan de leyes que acogen a las víctimas, pero muchas veces esas mismas leyes van en contraposición de las mismas víctimas, o quizás también, como le digo, porque creen que las cosas se resuelven con plata, y entonces por eso es el tiempo de las víctimas, y las víctimas van y hacen las filas en Acción Social para recibir el mercado, para estar en Familias en Acción, para estar en el proyecto de guardabosques, para estar en tal cosa, pero realmente las víctimas que recuperen su dignidad, con plata no se recupera. Entonces realmente los derechos de las víctimas no han sido resarcidos. Hay en el oriente antioqueño cientos de niños, hijos, nietos, sobrinos, hermanos de las víctimas de la violencia que hoy requieren de la atención del Estado. De allí que el PNUD haga presencia en esta localidad, apoyando y desarrollando procesos que les muestran a las nuevas generaciones el respeto a la vida como la única opción de paz. A través de las organizaciones locales que hay en el municipio, se empieza a hacer un trabajo con ellos mirando en qué se está trabajando con respecto a las víctimas en San Carlos. Y es allí donde identificamos que hay una serie de procesos que están encaminados precisamente a la reconstrucción de tejido social y enfocados a un asunto de atención psicosocial comunitario. Es así como surge una propuesta en la que se vincula el CARE, La Gotera, que es el grupo de teatro de San Carlos, y el INDERSAC, que es la institución de deportes del municipio. Cada una de estas organizaciones tiene unos jóvenes que trabajan lo artístico, lo deportivo, y las promotoras del CARE que trabajan la atención psicosocial y que ya venían haciendo un trabajo en diferentes veredas. Y a este grupo se le unen unos jóvenes de Nuestra Opción La Vida, que fue un proyecto apoyado en San Carlos precisamente para promover la participación de jóvenes. Entonces, todas estas habilidades se reúnen y empezamos a hacer un trabajo de atención psicosocial en donde las herramientas para llegar a los jóvenes, a los niños y a las niñas son el deporte, la cultura y la participación. Trabajo que se convierte en la esperanza, la fe y la razón de seguir adelante, pese a tanto dolor. Parte de las víctimas han logrado aquietar sus espíritus al lograr dar cristiana sepultura a sus seres queridos con la ayuda del CTI y de la Fiscalía General de la Nación. Pero las víctimas de San Carlos y del Jordán necesitan más. Necesitan acción contundente del Estado, representada en oportunidades de desarrollo y vida digna para todos. En el Jordán, en San Carlos, en el oriente antioqueño, la ley de víctimas, que incluye la restitución de tierras, es una oportunidad para las comunidades.